no lo hace nadie. Y hoy vamos a recorrer bastante la Escritura. Cata, te voy a dar trabajo. Será bueno que vayas poniendo los versos, aunque yo los leeré. Y que sea la Escritura en esta mañana la que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, como dice Pablo a Timoteo, en justicia, sobre misterios que trascienden nuestra capacidad. Nos es muy difícil a los seres humanos, a mí, no sé si os pasa a vosotros, realmente entender de que Dios y yo nos movemos en órbitas diferentes. Decíamos el martes en la oración que nosotros más bien estamos abocados a tanta acción, tanta reacción, tanto esfuerzo, tanto resultado, tantas horas de trabajo, tanto salario. Pero Dios no es así. Dios llamó a la gente a trabajar y resulta que a los que fueron a primera hora del alba les dio un denario. Y los que fueron a trabajar a la última hora de la tarde, que les dijo vayan a la finca y trabajen también, les dio un denario. Y claro, los que fueron a primera hora dijeron, hombre, ¿está cobrando este lo mismo que yo, que he trabajado mucho más que él? ¿Y sabéis lo que le respondió el Señor? ¿Tienes envidia de mí porque soy bueno? ¿Con lo mío no me está permitido hacer lo que yo quiera? Qué diferente que es el Señor, ¿verdad? Pedro, Juan, los compañeros, toda la noche pescando. ¿Qué pescaron? Ni un triste constipado. A la mañana siguiente, de día, no es el momento de pescar en un lago. Vamos a pescar. Señor, toda la noche hemos pescado. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta inversión? No hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaremos la red. Las barcas se hundían, mis hermanos. Dios es imprevisible. Génesis, capítulo 1, versos 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre, Génesis 1, punto culminante de la creación. El hombre, el rey de la creación. Capítulo 1 de Génesis. Y el propósito del hombre, señorear como mayordomo, señorear como administrador sobre la creación entera de Dios. Capítulo 1. Génesis, capítulo 2. El hombre es puesto bajo autoridad del Señor. ¿Por qué? Primero porque lo pone en un huerto para que lo labre, que lo cuide. Pero sobre todo es puesto en autoridad porque Dios le da una orden. Y el que quiere tener autoridad, primero tiene que estar bajo autoridad. Dios le da la oportunidad a Adán de tener autoridad y le dice, ¿os acordáis, verdad? De todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, importantísimo, el hombre, el rey de la creación, es creado como un ser responsable. Génesis capítulo 3. Eva desobedece al mandamiento del Señor. Eva da del fruto a Adán. Adán come y se produce la caída del hombre, la caída de nuestros primeros padres, entra el pecado en el mundo y el desastre total. Y entra el desastre y se produce la caída, entre otras cosas, por cuestionar la veracidad de Dios. El diablo les dijo, no moriréis, como que Dios os engaña, por cuestionar la veracidad de Dios y también por cuestionar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque acusan a Dios de egoísmo. El diablo
le come la cabeza a Eva y le dice, no, sino que sabe Dios que si vosotros coméis de este fruto, seréis como Él. ¿Sí? Como Dios. Por cuestionar la bondad de Dios y por cuestionar la veracidad de Dios. Consecuencias del pecado, la muerte física, la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, el hombre queda separado de Dios. El hombre a partir de ese momento nace muerto en delitos y en pecados. Efesios capítulo 2. Es el juicio divino por la desobediencia. Ahora el hombre, cuando escucha la voz de Dios, ¿qué hace Adán? Cuando dice, ¿dónde estás tú? Dice, tuve miedo y me escondí. El hombre ahora es un fugitivo de Dios. El hombre ahora teme a Dios. El hombre no quiere escuchar la palabra de Dios. Dios lo manda fuera del huerto. Génesis capítulo 4. ¿Veis que vamos escalando, no? 1, 2, 3, 4. Mis hermanos, si en Génesis 3 el pecado fue que nuestros padres comieron de una fruta que no podían comer, mirad la progresión. En Génesis 4 el pecado es que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mata a Abel. Entró el pecado. Empieza esto a tomar unos tintes dramáticos. Fratricida se llama esta muerte porque es un hermano que mata a su propio hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué Caín mata a Abel? Entre otras cosas porque Caín es hijo de padres pecadores. Y un hijo de padres pecadores, ¿qué va a hacer? Pecar. Pero por otro lado, ¿os acordáis que hemos dicho que el ser humano es criado como un ser responsable? En Génesis 4:7 el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti serás su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, aunque el pecado, Caín, te desea poseer, tu responsabilidad es dominarlo. Ahora han caído la raza humana, pero Dios no ha caído. El estándar de Dios sigue siendo el mismo. Dios ahora no nos tiene por irresponsables porque hemos caído, sino que si hemos caído es responsabilidad nuestra y en nuestros primeros padres. Saltamos a Génesis 6:5, de mal en peor. Dios reconoce en Génesis 6:5 lo siguiente, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué hace Dios? Dios manda un diluvio. Dios destruye la tierra. Y Dios salva solamente a Noé y a su familia. 8 en total. En Génesis 8:21, después del diluvio, esto es muy importante. Dios, aunque salva a Noé, vuelve a dar el mismo diagnóstico. Fijaros, 8:21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero no porque el hombre es bueno, no porque ahora no es un varón justo y perfecto en sus generaciones. Porque uno podría pensar, bueno, Dios ha hecho un borrón con el diluvio, empieza a cuenta cero y empezamos otro capítulo. Ahora, como no era justo y perfecto en sus generaciones, ahora la gente será justa y será perfecta. ¡No! Dios, aunque ha mantenido a Noé, Dios que ha enviado un diluvio que ha exterminado toda la tierra, en Génesis 8:21, Dios vuelve a dar el mismo diagnóstico que dio en Génesis 6:5. ¿Qué dice Dios en 8:21? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea que, mis hermanos, ni el diluvio, ni la salvación de Noé, ni la destrucción de todos los pecadores que habitaban la tierra, puede solucionar el pecado y la caída del hombre.
Esto es dramático. Y os recuerdo que Génesis 8:21 es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no es que Dios hace una distinción entre algunos hombres buenos y algunos malos. Recuerdo a algunas personas en la iglesia que cuando venían al Señor, ellos justificaban que venían al Señor porque ya desde su juventud o porque de pequeñitos ellos ya tenían unas inclinaciones. Eso es abominación delante de la Biblia. No hay nadie que nazca así. Decir esto es desafiar a Dios. Decir que yo no soy malo es llamar a Dios mentiroso. Porque Dios me dice en su palabra que el intento continuo de mi corazón desde que vengo a este mundo es lo mío, no lo suyo. O sea que los 11 primeros capítulos de Génesis, hemos tocado algunos solo, pero los 11 primeros, llega a la Torre de Babel, es poner de manifiesto la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. En el centro de rehabilitación, todos los años que hemos trabajado, sé que me repito mucho con esto, pero hay cosas, mis hermanos, que hay que repetirlas. No podemos dejar de repetirlas. Cuando llega una persona, un hombre o una mujer, nosotros lo primero que le pedíamos es reconocimiento de enfermedad. Fase número 1 del programa. Reconoce que estás enfermo. Y como estás enfermo, necesitas ayuda. Por lo tanto, cuando te den ayuda, no la cuestiones, obedece. ¿Por qué? Porque estás enfermo, estás ciego, no ves. Lo primero que me dijeron a mí el 17 de noviembre de 1986, cuando llegué a aquel hogar de rehabilitación, con un síndrome de abstinencia bastante generoso, yo pensando que quizá me darían medicación y que me estaba esperando el psicólogo, la medicación que me dieron fue azadón 500. Azadón es una azada de 500. Y me dijeron, ¿ves ese huerto? Hemos cortado todos los avellanos. Tenemos por lo menos 2 meses de trabajo de sacar raíces. ¿Cómo? Yo he venido aquí para curarme, yo no he venido aquí para sacar raíces. Fijaros, mis hermanos, mi ignorancia, fijaros mi ceguera, que al cabo de años pude ver lo espiritual que era lo que me estaban mandando, aunque no lo parecía. Lo primero que hizo Dios conmigo, aunque lo estaba haciendo físicamente con avellanos y sobre la tierra, era sacar raíces. Para que yo me pudiera ver en esos árboles, tenían que ser desarraigados. Dios no hace mezclas. Dios no pone parches. Hay que sacar lo que está podrido y cuando se saca lo que está podrido, después se plantará de nuevo en ese huerto y ese huerto entonces será plantío de Jehová. Y yo pensaba, qué ignorantes. Y era un hombre que había empezado ya 2 licenciaturas y algunos que estaban allí con dificultad leían y escribían y me dirigían a mí y me dijeron al huerto a sacar raíces y tampoco me dejaron solo, con un compañero al lado. Yo estoy enfermo. ¿Estás enfermo? Haz lo que te dicen. Reconoce que por ti mismo no puedes ver lo que te está pasando. Reconoce tu pecado, reconoce tu fracaso, reconoce que por ti no vas a salir, porque nadie ha salido. Porque solo Dios hace las cosas como Él las hace. Solo Dios es el único que salva. Y de donde nos ha salvado Dios, mis hermanos, no es cualquier cosa. Esto en los primeros capítulos de Génesis, pero a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Dios ahora, en otra dimensión, llama a un pueblo, un pequeño pueblo, le llama Israel. Le da su ley, le da privilegios, le da bendiciones, le colma de bienes. Respuesta del pueblo. Idolatría. Le da la espalda a Dios. Dios le sacó de 400 años de esclavitud. Estuvieron 40 años en un desierto, sustentados milagrosamente cada día. Dice la Biblia que la ropa que llevaban, sus vestidos,
sus zapatos durante 40 años no envejecían. No sé qué hubiera hecho la Mari. No sé qué hubiera hecho la Mari. Decir, con estos zapatos, 40 años. Habría que renovar un poquito el vestuario, ¿no? Habría que ir al Parfum a mirar algún vestidito más. 40 años con el mismo modelo, Diana. Y por la noche les guiaba una columna de fuego. Por el día una nube les cubría, les guiaba para que el sol no les hiciera daño. Y pan fresco cada día. Y de la mayoría de ellos, mis hermanos, no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto. Tragedia, pasaron castigos, pasaron hambre, tuvieron guerras, opresión, esclavitud, exilio. Esto es lo más humillante. El pueblo de Dios, con perdón, llevado como un perro por los enemigos de Dios. Y a servir a sus enemigos. Pero, ¿qué sacamos de esto? ¿Creéis que a través del castigo aprendieron obediencia? De ninguna manera. Pero Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que es todo sombra de lo que vendrá en el Nuevo, en Ezequiel capítulo 36, verso 22, Dios aquí, mirad lo que declara. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, en vez de llegar y ser luz y salvación, fueron tropiezo y fueron obstáculo. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré, atención, nuevo nacimiento, dicho con otras palabras, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El mismo Dios indica que el hombre de sí mismo, que el hombre por sí mismo es incapaz de obedecer a Dios. Dios tiene que hacer toda la obra de nuestra salvación. Tiene que elegirnos y nos elige desde antes de la fundación del mundo. Ves a saber en el calendario dónde encontrar eso. No hay calendarios que lo indiquen. Con su gracia tiene que encontrarnos, tiene que elegirnos, tiene que predestinarnos y tiene que salvarnos no a través de la fe. La fe es la caña con la que pescas el pez y el pez es lo importante y tiene que salvarnos ni nada más ni nada menos que a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Grande es este misterio. Dios infinito y eterno metido en un cuerpo finito y terrenal. Como el infinito puede estar metido en el finito. Como Dios puede manifestarse como un embrión en el cuerpo de una mujer que es de una capacidad de unos centímetros. Dios, creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Dios 3 veces santo, Dios al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver porque vive en luz inaccesible. Estos misterios trascienden nuestra mente. ¡Aleluya! Y por eso no lo vas a creer. Al contrario, por la fe lo crees, por la fe lo entiendes. Porque por la fe queremos haber sido constituidos los cielos y la tierra por medio de la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía.
En Romanos, hemos empezado Génesis, todo el Antiguo Testamento, en Romanos Pablo sigue diciendo lo mismo con otras palabras. Demuestra cómo los seres humanos, por no querer glorificar a Dios, por no querer ser agradecidos con Dios, Dios los ha dejado víctimas de sus propias corrupciones. Lesbianismo, homosexualidad y todo lo que tú más quieras. Y dice Pablo en Romanos también, en el capítulo 1, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde el principio de la creación. Dicho con otras palabras, la persona que pueda tener en esta tierra un entendimiento de lo más sencillo, aunque no sepa ni leer ni escribir ni haya ido al colegio, solo abriendo los ojos y mirando la maravilla de Dios, de los cielos, de la tierra, de las montañas, de los ríos, del mar, viendo cómo un colibrí bate a miles de revoluciones por minuto sus alas, suspendido en el aire, viendo cómo planea un águila, viendo cómo un árbol da fruto que te deleitas y te lo puedes comer, viendo cómo una ballena que tiene un sonar más perfecto que el que pueda haber en un submarino cruza los mares, viendo con un murciélago que es ciego y a través del sonar no choca con nada, tiene que darse cuenta de que hay un creador. Como dice el Salmo 100, nosotros somos ovejas de su prado y nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, menos ellos, que están en una escala inferior. Y Pablo resume todo este festival de despropósito del hombre y de su caída, diciendo, no hay justo, en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Yo no soy mala persona, decimos. Claro, según tu criterio. Pero delante del estándar de Dios 3 veces santo, ¿quién podrá estar de pie? Pablo dice, no hay justo ni aún. Pablo se incluye. Los apóstoles se incluyen. Los profetas se incluyen. Ni uno. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. ¿Y qué es lo que no entendemos? ¿Quién somos? No aceptamos nuestra enfermedad. No aceptamos que somos una raza caída, que hemos crucificado a nuestro propio Creador. Ninguna raza ha hecho eso, solo nosotros. Que estamos locos por el pecado. Somos lobos. No hay quien busque a Dios. No, yo le pido mucho a Dios. Sí, cuando te viene el golpe. ¿Y cuando no te viene el golpe, le buscas? No, ¿para qué? Porque cuando no viene el golpe no es buscar. Cuando viene, vas para dar. ¿Qué vas a darle? Si para que le puedas dar primero lo tienes que recibir de él. Dice David, nada te damos que no hayamos recibido. Es que es de lo recibido que te damos. Todos se desviaron, todos. A unas se hicieron inútiles. Así que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y en Romanos, casi finalizando, capítulo 5, Pablo nos enseña que somos pecadores, que estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, y que sufrimos muerte por causa del pecado de Adán y también al mismo tiempo por causa de nuestro pecado. O sea, yo no puedo decir, mira, es que yo pequé porque el pecado original, si Adán no hubiera pecado, yo no pecaría. No, eso es una historia aparte que la podemos predicar de nuevo cuando haga falta. Sino que la Biblia nos enseña que aunque somos herederos del pecado original, cada uno es responsable de su propio pecado. Porque tú cuando pecas, aparte de que llevas el pecado original, tú tienes la libertad para no pecar, pero de tu concupiscencia eres atraído y seducido. Y pecas, y el pecado engendrando da luz, y la luz que da muerte. Muerte. La Biblia cruza estos cables de norte a sur, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, mi hermano, que nos entre esto en la mente, que nosotros nos podamos ver realmente delante del espejo de Dios y que tengamos el valor y la santa humildad para vernos como Dios nos ve, hace falta ser lleno del Espíritu Santo.
hace falta recibir mucha misericordia y mucha gracia de Dios. No sabemos quién somos. Jesús sí que sabe quién somos. Él fue tentado hasta lo sumo. Él puede resistir hasta el punto donde todos nosotros no resistiríamos. Pero ninguno de nosotros puede resistir lo que ha resistido Él. Ninguno. Así que la muerte pasó a todos los hombres, sí, por el pecado original, pero acaba diciendo Pablo en 5:12, por cuanto todos pecaron. O sea que si uno no está en el lado del Señor, el día que llegue el juicio, si está esperando decir, sí, en el cielo, yo sé qué voy a decir cuando me diga mi pecado, diré, no, Adán, te equivocas. Van a salir tus pecados, no los de Adán. Va a salir tu ficha, no la de Adán. Vas a verte culpable, vas a verte condenado. Si pudiera decir en un solo verso todo lo que he dicho hasta ahora, en cuanto al propósito de por qué he dicho todo lo que he dicho hasta ahora, elegiría este. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51:1. Mirad la cantera de donde fuisteis cortados. Mirad el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Dicho de otra manera, qué salvación tan grande. Lo que ha costado la salvación. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es barata y la gracia tampoco puede serlo. Entonces, como dice Hebreos también capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues vamos a ponerlo en positivo. ¿Cómo podemos cuidar nosotros una salvación tan grande? ¿Cómo podemos tomar conciencia de dónde nos ha sacado Dios? Y viendo de dónde nos ha sacado, decir, de aquí no quiero estar a 200 millas, quiero estar a 2000. De aquí no quiero estar a 2 millas el año que viene, quiero estar a 4000. Y quiero estar a 4000 millas, no mirando el terror del pecado, sino mirando la santidad de Dios. Porque mirando la santidad de Dios y atraído por Dios, de rebote, como consecuencia de propina, ya me alejo del pecado. La Biblia, de alguna manera, es educación sobre el pecado, pero poniendo la meta, fijando los ojos en Cristo. Acordaros de aquel ejemplo de la bicicleta. Mientras miramos los pedales cuando empezamos a ir en bicicleta, nos pegamos las tortas porque el manillar no está centrado, nos salimos del camino y caemos. En cuanto nos dice papá o mamá o el hermano mayor, un amigo, no, mira adelante. Y uno dice, pero si mira adelante, y notas que miras adelante y el empuje que das con la bicicleta, ¡ostras! Resulta que al mirar adelante tengo equilibrio. Al mirar adelante voy ganando equilibrio. Pero cuando miro a mis pies, cuando miro, nada consigo. Aunque parece que mis pies es lo más seguro, porque son mis pies, porque los veo, porque los siento, porque están en tierra, porque me afirman. Al contrario, te hunden. Te hunden. No hay psicología que pueda enseñar esto, hermano. No hay pedagogo que pueda recibir esto. No hay filosofía que esté sensible ni que pueda valorar estas revelaciones. ¿Por qué? Porque esto, mis hermanos, va del espíritu al espíritu. Esto viene de Dios, del Espíritu de Dios, y las cosas del Espíritu, el que no tiene el Espíritu Santo, no las puede entender. Y no solo no las puede entender, dicen, están locos. Son locura. Y mira la palabra locura, ¿no? Toda escrita junta, locura, falta de juicio. Pero mira, locura, separa la L y la O de la cura, locura.
Lo mismo que mata es lo mismo que sana. ¿Lo ves? Lo mismo. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos cuidar de una salvación tan grande? Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2, 23-25, que dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mi hermano, el momento clave en la historia del pueblo de Dios en Egipto, 400 años esclavos bajo el capataz y bajo el látigo, hijo de esclavo, nací de padre esclavo, mi madre es esclava, mi abuelo es esclavo, mi abuela es esclava, mi hijo es esclavo, mi hermano es esclavo, aquí todos somos esclavos. Por eso estamos no sirviendo, sino en servidumbre, que es muy diferente. El momento clave fue cuando clamaron y gimieron por su servidumbre, cuando reconocieron que eran esclavos de otros, que la traducción para nosotros es esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque estaban esclavos en Egipto por sus pecados. ¿Y quién tenía dominio sobre ellos? Faraón, Satanás. ¿Y Egipto en la Biblia representa qué? El mundo. En el momento en que clamaron, en el momento en que gimieron, te salto Romanos 8, y el Espíritu mismo intercede por nuestra necesidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu gime, pide por nosotros con gemidos indecibles. Me temo que los gemidos del Espíritu Santo, por lo primero que gimen y claman es por nuestros pecados. Porque mientras estemos metidos en el pecado, mientras estemos manoseando el pecado, mientras estemos jugando con el pecado, no podemos ver una salvación tan grande. No podemos contemplar una salvación tan grande. No podemos admirarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos seguir mirando la cantera y solo vemos un accidente en el paisaje. No vemos la obra sobrenatural, admirable y asombrosa que Dios ha hecho a través de sí mismo para con nosotros. No puedes ver de dónde te ha sacado Dios. Y si no lo puedes ver, no puedes agradecer. Y si no puedes agradecer, no puedes servir. Porque para servir hay que tener gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Es por eso que falta tanto servicio. Porque falta gratitud. Y si falta gratitud, el diagnóstico es grave. El diagnóstico quizás es decirte que no eres lo que piensas que eres. Te diré más. No solo no eres lo que piensas que eres, no sabes ni quién eres todavía delante de Dios. Podías leer en Ezequiel, podías leer en Jeremías palabras muy duras del Señor para con nosotros. Dice que somos un aborto. Dice que nos recogió en trapos bañados de sangre, abortivos, como al que pare y la madre lo deja ahí, no lo quiere ni reconocer. Y Dios te ha tomado de ahí. Por eso sigue diciendo en los Salmos que aunque tu padre, tu madre, Él te recogerá y con gran misericordia. Cuando hay un clamor, cuando hay un gemir sano, sincero, honesto, íntegro, por mi pecado, quédate seguro, hermano, quédate tranquilo, la liberación va a venir. Pero, ¿quién gime por su pecado de los que estamos aquí? ¿Quién clama por su pecado de los que estamos aquí?
Ahora, ¿quién de los que estamos aquí señala el pecado del otro que está aquí? ¿Quién de los que está aquí puede dar discursos del pecado del otro que está aquí? Quizá más de los que gimen. Por eso hay tan poco crecimiento. Por eso parece que Dios nos oye tan poco. Por eso parece que Dios responde o que no responde nada. Porque Dios lo que está esperando es... Se ha dicho muchas veces aquí, por favor, no oren nunca diciendo, Señor, perdona si algo. El pecado no es algo. El pecado tiene un peso específico. El pecado es robo, el pecado es mentira, el pecado es orgullo, el pecado es egoísmo, el pecado es crítica, es murmuración, es fornicación, es adulterio. El pecado es lascivia, el pecado es borrachera, el pecado es gula, es glotonería. El pecado es ingratitud, no es algo. Dios no perdona algo, Dios perdona esto. En la cruz del Señor no ponía por si alguno pecó. Muera aquí por si alguno pecó. Muera aquí por si algún pecado. Hermano, por favor. ¿Vamos a tomarnos en serio la Biblia o no? O sea, trato de decirte que eres demasiado orgulloso. Y el orgullo te ciega. Y como te ciega, estás tan endurecido ya que no ves ni tu propio pecado. Esta es la historia en la Biblia. Hebreos 2, al final de lo que leyó el pastor Matías, dice, endurecidos por el engaño del pecado. Endurecidos por el engaño del pecado. La naturaleza del pecado es el engaño. Te engañas. Te engañas. ¿Con que Dios os ha dicho? ¡Ah! Es verdad, el árbol tiene buena pinta. Sino que sabe Dios que si comes serás. Orgullo. Mira, ese me va a engañar a mí me la va a dar. Mira, si el árbol es bueno, el fruto es codiciable para alcanzar sabiduría. Dale, cómelo. ¿Yo por qué tengo que hacer caso a Dios? Este somos tú y yo, mi hermano. Este somos tú y yo. No te engañes. Porque este engaño es la naturaleza del pecado. Y el efecto de no arrepentirnos es que el corazón cada vez se vuelve más de piedra. Tanta piedra que Dios no es que lo retoca, lo tiene que quitar y poner uno nuevo, de carne. Porque se nos habla de Dios, se nos predica de Dios, se nos llama la atención, se nos corrige, se nos amonesta, se nos exhorta, pero esto es un impermeable, estamos con chubasquero ya. Todo el agua que cae rebota. Salimos secos, salimos sin vida, salimos sin expectativa. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Por cierto, hablando de orgullo, es bueno que repasemos, y quizá algunos no sabéis, cómo el diablo, porque primero no fue el diablo, Dios le llamaba el lucero. Era el ángel preferido de Dios. ¿Escuchas eso? Satanás, antes de caer, era el ángel preferido de Dios. Dirigía las multitudes angelicales en el cielo. Nos ayudaría mucho saber cómo el lucero, Lucifer, se convirtió en Satanás. ¿Qué pasó? Acompañarme. Isaías 14.
del 12 al 25. ¿Cómo caíste del cielo? A través del profeta Isaías, Dios está hablando a Satanás. Oh lucero, hijo de la mañana, y ahora es el de las tinieblas. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Seré semejante al Altísimo. Ah, pero, pastor, nosotros tenemos que ser igual que Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo, ser como imagen a Cristo, sí, pero ¿por qué medio? ¿Por la rebeldía? ¿Por la rebelión? ¿Por la desobediencia? ¿Por el orgullo? ¡No! Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Hasta lo sumo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Semejante a Dios, sí, pero ¿por qué canal? ¿El de la exaltación? Serás como Dios, come del fruto. Si no sabe Dios que serás como Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hace Satanás? Inyectó a nuestros padres y trata de inyectarnos a nosotros a través de nuestros padres la misma mentira en la que cayó Él. Querer ser igual a Dios. Pensar que tú te puedes sentar en el trono, pensar que yo soy el centro. Pero qué malicia, qué veneno, qué alacrán. Esto en Isaías y en Ezequiel, mirad cómo lo describe Dios. Ezequiel 28, capítulo, verso 13, 14. Ezequiel 28, versículo 14, perdón. Mirad lo que vuelve a decir Dios de él. Tú, querubín. Querubín es un tipo de ángel más que el arcángel o que el serufín. Querubín. Grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. ¿Habéis visto qué ángel? Protector, querubín. Samuel, trata de atender, hijo. Trata de atender. Que ahora el profesor no se equivoca. Querubín, protector, perfecto en todos tus caminos. Hermoso como él, nadie. 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 ¿Qué lo hizo caer? El orgullo. El orgullo. El orgullo entró en su corazón y ese fue el primer paso. Y esto es clave saberlo, hermanos. El origen del pecado no es ni el asesinato, ni la fornicación, ni el adulterio, ni el robo. Es el orgullo. El orgullo es la raíz de todo pecado, hermano. Y hay tanto orgullo en ti, hay tanto orgullo en mí, hay tanto orgullo en nosotros. Y hay en ti y en mí tantas capas de orgullo que ni siquiera conoces.
porque todavía no pedimos perdón ni nos arrepentimos de nuestros pecados, que vamos como un ciego a tortas, dando golpes por donde vamos. El orgullo convirtió al ángel más hermoso en un demonio, Satanás. Y el orgullo te convierte en un momento en un demonio en tu casa. Hasta el punto que nadie quiere estar contigo. Nadie te soporta. ¿Qué provoca la rebelión de nuestros hijos en casa? El orgullo. ¿Qué provoca las rebeliones en los matrimonios? El orgullo. ¿Qué provoca las rebeliones en la iglesia? El orgullo. Y Satanás, ¿qué hay de malo? ¿Y por qué tienes que obedecer? Repito, lo más triste es que ni siquiera lo vemos. Porque si lo viéramos, no estaríamos como estamos. Habríamos crecido mucho más con los años que llevamos en el Señor. Mucho más. Terminamos con Santiago 4, 6. Y ponerme atención con lo que viene ahora porque es una bomba. Santiago capítulo 4, verso 6. Hablando de Dios, dice el hermano Santiago, pero Él da mayor gracia. ¿Sí? Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los y da gracia a los. Cuidado que la gracia, cuidado con la bomba. Parece ser que hay momentos o hay un tipo de gracia que no es inmerecida. Gracia para todo el mundo. No. Él da no gracia, Él da mayor gracia. Pero resulta que para que recibas gracia del Señor hay un requisito. Por lo tanto, esto no es como que don gratuito. No te equivoques. Es inmerecido, pero me lo da. No. Esta hay que merecerla. Hay que merecerla porque para recibirla hay que cumplir un requisito. De tal manera que si no cumples este requisito, no la vas a recibir. ¿Y cuál es el requisito que tienes que cumplir? Humildad. Si no hay humildad, no hay gracia. Si no hay gracia, no va a haber crecimiento espiritual. Si no hay gracia, no podemos ver nuestros pecados porque estamos ciegos. Para que haya gracia hay que humillarse. Dios resiste a los soberbios. ¿Te das cuenta que todavía estás igual? ¿Te das cuenta que hace 3 años la culpa fue de fulano? Después de 5 es de mengano y estás mirando a quién se lo vas a pegar el año que viene. Esto es crecer. ¿A esto le llamas cambiar? Aquí no me querían hace 10 años. Aquí tampoco me querían hace 5. Y de aquí, tal como voy, me parece que... ¿A esto le llamas cambiar? ¿A esto le llamas crecer? Allí no tuve compromiso y cuando me llamaron la atención me fui. Allí volví, pero ya cuando me apretaron las clavijas me fui. ¿A esto le llamas cambiar? ¿A esto le llamas crecer? ¿A esto le llamas compromiso? ¿A esto le llamas discipulado? ¿A esto le llamas gratitud? ¿A esto le llamas entrega? Esto se llama soberbia. Esto se llama orgullo. Y cuando estamos orgullosos estamos envanecidos. Somos pavos. Y no podemos ver. Y te aconsejo, cuando encuentres a alguien así, no pierdas el tiempo, no le hables. Y no es que no le hables porque tú eres mayor que él, déjalo. No hay nada que hacer.
tú no tienes nada que hacer con él. Porque es como decirle que un ciego me diga ahora que esta pared pues es negra. ¿Me voy a poner a discutir con un ciego si me dice que esta pared es negra? ¿Por qué me dice que es negra? Porque está ciego, porque no ve. ¿Qué es lo que necesita? ¿Que yo lo convenza? No, lo que necesita es que abra sus ojos. Y para abrir sus ojos tiene que venir la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios solo va a venir si se cumple un requisito. Humildad. ¿Os extraña que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? La gracia vino con Jesucristo. Jesucristo que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Oramos? Padre, un domingo más te agradecemos. Hemos podido compartir, escuchar, recorrer tu palabra. Pero necesitamos, Señor, que nos concedas la gracia para podernos ver en ella y no poder